Radio La Nueva República. Bueno, amigos, pues resulta que activistas religiosos, políticos, empresarios y fundadores de las autodefensas de Michoacán convocarán mañana a una gran alianza social para promover entre los mexicanos la necesidad de tomar la seguridad en sus propias manos. Uno de ellos es precisamente el obispo Raúl Vera, a quien tenemos en la línea telefónica. Raúl, ¿por qué esto de mañana? Explícanos. Bueno, mira, yo que quiero empezar con este tema. Los expertos en la violencia producida por los grupos de crimen organizado hablan de que para vencer la violencia se tienen que poner se tienen que mover 4 ruedas, como las ruedas de un automóvil, 4. Una de esas ruedas que se tiene que echar a girar es el capturarles a sus colaboradores, los de los grupos directamente que están con los grupos armados y los grupos del movimiento de todos sus negocios sucios, el movimiento, pues, digamos así, material. Luego se tiene que capturar a los cabecillas, es la otra rueda. La otra rueda es desmontar del aparato político toda la corrupción que hay y que es gracias a esas personas inmorales que incrustadas en el sistema político están propiciando que todo lo que hacen permanezca en la impunidad y con todos sus apoyos. Y la otra rueda es decomisarles, primero capturar y juzgar a las personas que están lavándoles el dinero y al mismo tiempo decomisar ese dinero lavado, ¿verdad? Que ese es con el que tienen todo su poder. Porque incluso se ha demostrado que aunque algunos de esos capos entran a los penales mexicanos, desde dentro siguen teniendo suficiente dinero para mover allá afuera a todo mundo. Entonces, son 4 ruedas, pero dice los expertos, pero esas ruedas no se ponen a rodar y a caminar sin un motor. Todo automóvil necesita un motor. El motor es la sociedad civil, es toda la sociedad, es ese motor. Entonces, así es como yo leo, así es como yo entiendo ese movimiento que se llama de las autodefensas. Es que personas de la sociedad civil se han movido para que el Estado mexicano cumpla con su chamba, porque es el Estado mexicano. No podemos nosotros decir que nosotros lo vamos a hacer todos. Entonces, ¿para qué les pagamos? Entonces, ¿para qué estamos pagando nuestros impuestos? Ellos tienen una obligación y esto es lo que tenemos que exigir. Entonces, es así como yo veo esto de que la sociedad civil se haga una presencia seria, pero no hay que olvidar que a quien le corresponde establecer el derecho y la justicia es el equipo político que estamos pagando, nos está costando y que tiene que ver con todos los demás reajustes que la sociedad tiene que haber, porque esto no se ha dado así nada más. Esto se ha dado a partir de la desigualdad social y de muchos factores que han facilitado que esto crezca, pero hay un desajuste, hay un desajuste estructural en el país que ha facilitado todo esto. Uh-huh. Oye, Raúl, quisiera hacerte una pregunta. Hay personas que quisieran ver a ustedes, los religiosos, híjole, va a venir un corte, pero te hago la pregunta y me dices al regresar. Quisieran verlos a ustedes nada más en un templo, en un púlpito, en los espacios eclesiales, etcétera. Cuando alguien como tú se conecta directamente con la problemática social, directamente para vivir su fe y sus creencias en el ámbito de la sociedad,
hay creyentes que se espantan, que se asustan. Mi pregunta sería, ¿cómo responderías tú a esas personas? Tú que conoces profundamente el tejido social mexicano en Chiapas, en Guerrero, en el norte de México. Regresamos después de la pausa, si me haces favor, y no sé si pudieras hacer favor de contestar esa pregunta. Regreso con el obispo Raúl Vera. Estamos aquí de regreso y me dice Roberto que el obispo Raúl Vera pues nomás tiene medio segmento más con nosotros, si es que es así. Entonces, Raúl, te hacía yo esa pregunta, ¿no? A manera de que no falta luego gente Sí, te entiendo. Mira, bueno, pues vamos a acordarnos de Jesús, Rubén. El Señor Jesús, sí, en el pórtico del templo de Jerusalén, sí, también predicó el evangelio en el pórtico del templo. Jesús también en las sinagogas predicó su evangelio, pero Jesús andaba entre la gente y la mayor parte de su tiempo Jesús lo pasó allí donde andaba el pueblo, allí donde el pueblo lo podía encontrar, ahí en donde iba toda clase de personas, las personas que no podían ni siquiera entrar al templo ni a la sinagoga, como eran las mujeres y los hombres con enfermedades impuras, como los leprosos o como las mujeres que estaban en sus días o recién paridas o qué sé yo, que eran impuros, según eso eran impuras. La hemorroísa, una mujer que tenía hemorragias porque tenía hemorroides. Entonces y luego también los famosos publicanos jamás podían entrar. Nuestro Señor Jesucristo andaba en medio de ese pueblo. Jesús lo alcanzaron todas las personas. Entonces, la iglesia tiene que estar en donde está la gente también. Y esa gente, mucha de esa gente que está en los movimientos civiles de reivindicación de derechos sociales, mucha gente de esas son bautizados y son cristianos. Otros no lo son, como Jesús tocó todos los espacios. Entonces, esto es lo primero que nos tiene que ayudar a entender. Además, Jesús no vino precisamente para formar un sistema religioso cerrado, y esto lo dice el Papa Benedicto XVI, lo dijo en un discurso a los obispos de Latinoamérica. Les dijo que la iglesia no es un sistema en el que hay que cumplir, estar en el reino de los cielos, que es el que conforma la iglesia. No es un sistema de cumplimientos, de requisitos, de reglas morales. Es un encuentro con una persona, y es un encuentro con que es la persona de Jesús, que nos ayuda a entender el sentido de la vida. Jesús vino a darle sentido a la vida humana. Y ese sentido que le vino a dar a la vida humana lleva consigo la construcción de la sociedad donde se desarrolla la vida humana, de los sistemas en los que se sustenta la sociedad, de las instituciones en los que se sustenta la sociedad. Y entre esas instituciones pues está la institución política, entre esas instituciones está la institución que maneja, desde la que se maneja todos los recursos de la tierra que sirven a propiciar la vida humana. Y en la institución económica pues está están los trabajadores. En la institución económica entran las empresas, por lo tanto en la institución económica entran el sistema financiero, todo lo que tiene que ver, entra el flujo de los recursos y el manejo que se haga de él para ponerlos al servicio de todos los seres humanos. Entra la equidad y la justicia. Entonces, el Señor Jesús vino para transformar la historia, vino para transformar el mundo. Por eso el Papa Francisco está insistiendo en que salgamos a tocar lo que está lejano, que vayamos allí. La iglesia tiene que salir. Les dijo el otro día a los miembros de Acción Católica, deben dejar de ser estatuas ya, que están ahí en las iglesias, e incluso que en un momento dado crean estructuras que impiden que la iglesia salga,
que los cristianos salgan a misionar. Entonces, ahorita nos está hablando el Papa de andar en las periferias existenciales. ¿A qué se refiere? Pues en todo, cómo se desarrolla la existencia en espacios, se desarrolla la existencia humana en espacios que no está tocando la Iglesia, porque para la Iglesia en un momento dado la Iglesia se queda, como tú me dijiste hace un rato, encerrada en los templos y esto. Nosotros, en cierto modo, por una deficiencia de comprensión de lo que Jesús quiso de su comunidad, que es la Iglesia, nosotros también les hemos dado la idea a los que hoy quieren vernos inmovilizados y quieren vernos encerrados en los templos y en las sacristías. Nosotros tenemos la culpa porque nosotros dimos esa imagen muchos años. Entonces, en esa visión, ya para terminar y dejarte con tu tiempo, mañana hay una convocatoria. En esa visión hay un México, y me lo han dicho así mucha gente y lo comentan, ¿no? Por ejemplo, en Tamaulipas recientemente alguien me dijo, Rubén, aquí huele a sangre, pero también huele a miedo. Entonces, de esa gente de carne y hueso, como tú dices, bautizados o no, muchos mexicanos tienen miedo y están hartos de la violencia y de la inseguridad. Entonces, mañana hacen una convocatoria, ¿no? Nos quedan 2 minutos, lo que quieras decirle a la audiencia. Pero es una palabra de esperanza, yo así lo veo. En este momento, como dije, México se ha encerrado en un dinamismo violento porque ha permitido que se deterioren sus estructuras políticas, ha permitido que se deterioren sus estructuras del sustento de la vida, como es la estructura económica, la estructura educativa, y ya ha creado digámoslo así, una base para esa violencia. La primera violencia es la pobreza, la primera violencia es el hambre. Ha creado una desigualdad social impresionante. Entonces, esto es un llamado, yo creo, de esperanza a la reconstrucción social, a la reconstrucción política, a la reconstrucción económica, a la reconstrucción integral de nuestra patria. Así entiendo yo. Este llamado lo tenemos que hacer, y aquí es donde entra nuestra vocación cristiana. En el Evangelio nosotros vemos lo que es el verdadero modelo social, el verdadero modelo económico y político, el verdadero modelo en el que convivamos, en el que ingresemos todos. Por eso la Iglesia tiene una visión profética. Los profetas describían el horizonte que Dios quiere para el mundo. Entonces, allí está la esencia del mensaje cristiano, en la comprensión desde el Evangelio de lo que debe ser la verdadera convivencia, las verdaderas relaciones humanas, la verdadera dignidad humana. Te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo y estaremos pendientes de lo de mañana. Un abrazo fuerte, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, el obispo Raúl Vera. Regresamos. Radio